No lo llaman prisión, lo llaman rehabilitación. Recibes una habitación limpia, 3 comidas al día y consejeros que nunca alzan la voz. Pero cada día que permaneces, pierdes un poco más de quién eras. Los Tau no te quiebran con dolor, te quiebran con amabilidad. Y para cuando te das cuenta de lo que está sucediendo, ya has dejado de querer resistir. Recuerdo el día en que dejé de ser un prisionero y me convertí en algo peor. Mi nombre es Arturus Bellis, y serví al dios emperador de la humanidad a bordo de la fragata Resolución Inquebrantable durante 11 años antes de que la batalla en Kaidesh tomara todo lo que conocía y me dejara respirando en un mundo que no debería existir. El vacío es cruel y el imperio exige sacrificio, pero esas verdades eran simples y limpias comparadas con lo que me esperaba después de que las alarmas de abordaje se detuvieron y los mamparos se desgarraron y el enemigo atravesó. Esperaba ejecución o tortura o conversión en algo irreconocible, alguna grotesca cosa gritando clavada a una pared como advertencia a otros. Lo que recibí en cambio fue paciencia. Me dieron una habitación con luz suave. Me dieron tiempo. Me dieron preguntas que no podía responder y amabilidad que no podía rechazar, y un silencio que se volvía más pesado cada día, hasta que ya no pude recordar por qué se suponía que debía resistir. La batalla misma duró 6 horas. Nuestra escolta crucero había sido destruida en la salva inicial, y nuestro capitán nos ordenó entrar en combate cercano, a pesar de la desventaja numérica porque retirarse deshonraría al trono, y el deshonor era un pecado peor que la muerte. Recuerdo la manera en que las placas del piso vibraban bajo mis botas mientras los motores de plasma rugían y los servitores de puntería cantaban sus letanías en monotonía binaria. Recuerdo el olor a incienso y aceite de armas y el agudo aroma a ozono que llegaba antes de que los escudos fallaran. Estaba estacionado en una bahía de artillería secundaria, alimentando municiones a los cañones macro mientras el piso se sacudía y las luces parpadeaban, y los canales Vox gritaban órdenes conflictivas, hasta que se silenciaron todos a la vez. El silencio fue peor que el ruido. Significaba que el puente había desaparecido. Significaba que ya estábamos muertos. Sentí la nave de abordaje perforar el casco antes de escucharlo. El impacto me lanzó contra el mamparo con suficiente fuerza para agrietar la visera de mi casco. Y cuando me levanté, el aire sabía a metal quemado y algo más, algo frío y estéril que no pertenecía a las entrañas calientes de una nave de guerra imperial. Mi líder de escuadrón estaba gritando que formáramos una línea de fuego, pero la mitad de la tripulación ya estaba muerta o inconsciente, y el resto tropezaba a través del humo que picaba nuestros ojos y hacía que cada respiración se sintiera como tragar vidrio. Saqué mi pistola láser de su funda y la apunté a la brecha. Manos temblando. No de miedo, sino de la adrenalina que viene cuando sabes que vas a morir y tu entrenamiento te dice que mueras bien. La primera figura que atravesó el humo no fue lo que esperaba. Era más pequeña que un hombre, envuelta en armadura segmentada que brillaba azul opaco incluso a través de la neblina. Y se movía con una precisión que se sentía mal, como si estuviera siguiendo un guión en lugar de reaccionar al caos. Su casco no tenía rostro, solo una visera lisa que reflejaba la iluminación de emergencia en rayas rojas y ámbar. No cargó, no rugió, levantó una mano, palma hacia afuera, y desde algún lugar detrás una voz habló en gótico bajo impecable, calmada y medida, y completamente libre de malicia. La voz dijo que estábamos derrotados, y que la resistencia solo causaría sufrimiento innecesario. La voz dijo que seríamos tratados según las costumbres de guerra si dejábamos nuestras armas. La voz dijo que el bien mayor no tenía interés en mártires. Jalé el gatillo de todos modos. Mi disparo láser golpeó a la figura en el pecho, y se tambaleó medio paso atrás antes de que su armadura absorbiera el impacto, y se enderezó de nuevo como si nada hubiera pasado. Mi líder de escuadrón disparó después, luego los otros. Una descarga entrecortada de fuego láser que iluminó el corredor como un estroboscopio y no logró nada excepto desperdiciar celdas de energía. La figura no devolvió el fuego. Simplemente esperó. Detrás de ella, más formas emergieron, más altas y anchas, portando rifles de pulso que zumbaban con un sonido como trueno distante. Y todavía no dispararon. Esperaron.
La voz habló de nuevo, esta vez con un leve borde de urgencia, explicando que el no cumplimiento necesitaría el uso de fuerza y que tal fuerza sería precisamente calibrada para minimizar bajas, pero asegurar su misión. La elección era nuestra. Mi líder de escuadrón arrojó su pistola láser primero. No lo culpo. El resto de nosotros seguimos en segundos, dejando caer nuestras armas al piso con un estruendo que sonó como la ruptura de algo sagrado. Las figuras avanzaron y nos rodearon, eficientes y sin prisa, y sentí manos guiarme a mis rodillas sin violencia. Sentí restricciones sujetarse alrededor de mis muñecas con un material que se sentía como seda tejida en lugar de metal. Una de las figuras se inclinó cerca y habló directamente a mi oído. Su voz convertida en gótico a través de algún sistema Vox interno, y me dijo que había hecho la elección correcta y que mi cooperación sería recompensada con seguridad y dignidad. Escupí en dirección a su visera. No reaccionó. Simplemente pasó al siguiente prisionero. Las primeras horas de cautiverio se pasaron en la bodega de carga de un transporte Tau, un espacio tan limpio y brillantemente iluminado que se sentía como un teatro quirúrgico comparado con la funcionalidad mugrienta de las naves imperiales. Fuimos separados en grupos de 10, y a cada grupo se le asignó un manejador, una figura delgada de piel azul en túnicas ligeras, que se presentó con nombres que no pude pronunciar y explicó en tonos calmados que estábamos siendo transportados a una instalación de procesamiento, donde nuestras necesidades serían evaluadas y nuestros futuros determinados. Los otros prisioneros murmuraban oraciones al emperador bajo su aliento, o se sentaban en silencio hosco, pero yo observaba todo, catalogando detalles de la manera en que había sido entrenado para catalogar datos de navegación. Las paredes eran suaves y sin costuras, sin remaches o soldaduras. El aire olía débilmente a algo floral, no el incienso de un santuario, sino algo más, algo que hacía que mi cabeza se sintiera ligera. La iluminación no tenía parpadeo, ninguna variación, solo un brillo blanco constante que hacía imposible juzgar el paso del tiempo. Nuestro manejador se me acercó después de la primera hora y se arrodilló para encontrar mis ojos. Preguntaron mi nombre y me negué a responder. Preguntaron si estaba herido y no dije nada. Asintieron lentamente, como si mi silencio fuera esperado e incluso comprendido. Y luego dijeron algo que se ha quedado conmigo desde entonces. Dijeron que la ira era una respuesta razonable al desplazamiento y que se me daría tiempo para procesar mi situación antes de que se requiriera cualquier decisión de mi parte. La palabra que usaron fue desplazamiento, no captura, no derrota, y la distinción se sintió intencional. Quería escupir de nuevo, pero mi boca estaba demasiado seca. El manejador se levantó y siguió adelante, dejándome con un sentimiento para el que aún no tenía nombre, un sentimiento como ser visto y descartado a la vez. La instalación apareció a través de la ventanilla como una extensión baja de estructuras blancas esparcidas por un plano color óxido bajo un cielo que era demasiado pálido, demasiado vacío, desprovisto del vacío turbulento o las constelaciones familiares que había usado para navegar durante más de una década. Los edificios estaban organizados en anillos concéntricos conectados por pasillos cubiertos, y en el centro se alzaba una torre que se elevaba justo lo suficiente para dominar el paisaje sin imponerse sobre él. Nada en el diseño sugería fortificación. No había muros, no había emplazamientos de armas, no había defensas visibles excepto el contorno brillante de un domo de escudo que parpadeaba como espejismo de calor en el perímetro. El transporte descendió suavemente y aterrizó en una plataforma de aterrizaje que se extendía desde uno de los anillos exteriores. Y cuando la rampa bajó, sentí aire cálido lavarme, seco y limpio, portando el aroma de algo que crecía, algo vivo. Fuimos conducidos a través de la instalación en fila india, nuestras restricciones removidas tan pronto como pisamos suelo sólido. Esperaba celdas o jaulas, puertas con barrotes y disciplina de hierro, pero en cambio fuimos llevados a través de corredores, revestidos con algo que parecía vidrio esmerilado y luz suave e indirecta que parecía emanar de las paredes mismas. A intervalos, pantallas holográficas mostraban imágenes de paisajes pastorales, agua fluyendo, campos verdes bajo soles gemelos, imágenes que se sentían como propaganda,
pero eran renderizadas tan hermosamente que era difícil no pausar y mirar. Nuestro manejador caminaba a nuestro lado en lugar de detrás, hablando constantemente en esa misma voz calmada, explicando que estábamos entrando al ala de orientación donde permaneceríamos durante 14 días mientras nuestra salud era evaluada y nuestro estado psicológico evaluado. Las palabras estado psicológico colgaron en el aire como humo. Mis cuartos asignados eran más grandes que cualquier litera que había ocupado a bordo de la Resolución. La habitación medía quizás 4 metros por 3, con una plataforma para dormir construida en una pared, un pequeño escritorio y silla bajo una ventana estrecha y un nicho de higiene protegido por una partición. Las paredes estaban pintadas de un gris azul suave que me recordaba la luz del amanecer sobre un océano que había visto una vez durante un breve permiso de tierra en un mundo civilizado cuyo nombre ya no recuerdo. La ventana daba a un patio interior donde vegetación verde pálida crecía en filas ordenadas bajo luz solar artificial. No había barrotes. No había cerradura en la puerta. Probé la manija y se abrió libremente, revelando el corredor más allá donde otros prisioneros estaban siendo mostrados a habitaciones similares. Todos ellos moviéndose lentamente, todos portando la misma expresión de cansancio desconcertado. Una voz habló desde una rejilla pequeña instalada en el techo, suave y sin género, dándome la bienvenida a la instalación e informándome que encontraría ropa de cama y suministros básicos en el compartimento de almacenamiento bajo la plataforma para dormir. La voz explicó que las comidas se proporcionarían 3 veces al día en el área de comedor comunal y que era libre de moverme a través de los espacios comunes designados cuando quisiera. La voz dijo que un consejero de orientación se reuniría conmigo dentro del próximo ciclo solar para discutir mi proceso de transición. La palabra transición se sintió más pesada de lo que debería. Me senté en el borde de la plataforma para dormir y miré la pared e intenté entender qué tipo de prisión te da libertad de movimiento y llama a tu cautiverio una transición. La primera noche no dormí. Me recosté en la plataforma y miré el techo y escuché el silencio. Un silencio tan completo que se sentía como presión contra mis tímpanos. A bordo de la Resolución siempre había habido ruido. El zumbido de los motores, el clangor distante de los equipos de mantenimiento, el murmullo de oraciones desde la cubierta de capilla, los sonidos que te decían que la nave estaba viva y que eras parte de algo vasto y con propósito. Aquí no había nada excepto el susurro débil de aire reciclado a través de la rejilla de ventilación y el paso ocasional en el corredor afuera. Intenté orar, pero las palabras se sintieron huecas, despojadas de su peso por la suavidad de la habitación, y la ausencia de incienso y la falta de cualquier ícono o águila para enfocar mi devoción. Cerré mis ojos e intenté imaginar al emperador entronizado en oro, pero la imagen se deslizó como agua entre mis dedos. El consejero de orientación llegó la mañana siguiente, anunciado por un suave timbre del panel de la puerta. Había pasado las horas del amanecer paseando por la pequeña habitación, probando los límites de mi confinamiento, y cuando la puerta se abrió, estaba de pie con mi espalda a la ventana, brazos cruzados, intentando parecer desafiante. El consejero era Tau, más alto que el manejador que nos había acompañado en el transporte, con piel del color de zafiro pálido y ojos que eran demasiado grandes y demasiado oscuros, y completamente sin malicia. Vestían túnicas simples en tonos apagados y llevaban una pizarra de datos bajo un brazo. Se presentaron como Shasui Bior, un nombre que significaba algo en su idioma, pero que inmediatamente acortaron a Bior para mi conveniencia. Preguntaron si podían sentarse. No respondí. Se sentaron de todos modos, bajándose en la silla con una gracia que sugería paciencia en lugar de sumisión. Bior comenzó preguntando cómo había dormido. La pregunta era tan mundana, tan ordinaria que me tomó desprevenido. No dije nada. Bior asintió e hizo una anotación en su pizarra. Luego preguntó si la habitación satisfacía mis necesidades o si había algo que requiriera para sentirme más cómodo. Les dije que no quería comodidad. Quería saber qué planeaban hacer conmigo. Bior dejó la pizarra sobre el escritorio y cruzó sus manos en su regazo, y me miró con una expresión que podría haber sido simpatía si hubiera estado dispuesto a interpretarla así. Dijeron que la instalación existía para proporcionar al personal imperial capturado la oportunidad de recontextualizar sus circunstancias y tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Dijeron que el proceso era completamente voluntario y que podía rechazar participación en cualquier momento, aunque el rechazo naturalmente limitaría mis opciones. Dijeron que la meta no era castigo, sino integración. Me reí. El sonido salió más áspero de lo que pretendía, agudo y amargo, y Bior esperó hasta que terminé antes de hablar de nuevo. Preguntaron qué encontraba divertido. Les dije que integración era solo otra palabra para traición y que ningún ciudadano imperial jamás serviría voluntariamente a los enemigos de la humanidad. Bior escuchó sin interrupción, su expresión sin cambiar, y cuando terminé preguntaron si creía que el imperio valoraba mi vida o si era simplemente otro componente reemplazable en una máquina vasta. La pregunta no era retórica, genuinamente parecían querer una respuesta. Dije que mi valor era irrelevante porque el servicio al emperador daba significado a la existencia y que el significado valía más que la supervivencia. Bior asintió lentamente y dijo que respetaban mi convicción, pero esperaban que permaneciera abierto a la posibilidad de que el significado pudiera encontrarse en otros lugares. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo que se sentía diseñado para erosionar la resistencia a través de pura normalidad. Cada mañana despertaba con luz suave filtrándose por la ventana y el olor de algo cocinándose en el área de comedor comunal. Cada mañana me vestía con la ropa gris simple proporcionada en el compartimento de almacenamiento y me dirigía a través de los corredores para unirme a los otros prisioneros en mesas largas, donde la comida era servida en bandejas limpias por drones Tau, que se movían con eficiencia silenciosa. La comida misma era simple, pero adecuada. Papilla de granos y guisos de vegetales y bloques de proteína que sabían débilmente a algo que no podía identificar. Nada como las raciones de almidón de cadáver a bordo de la Resolución, pero tampoco lujoso, solo suficiente. Los otros prisioneros comían en silencio o hablaban en voces bajas sobre las condiciones de su captura, sobre las naves en las que habían servido, sobre los hogares que nunca volverían a ver. Después de la comida matutina, éramos alentados a asistir a varias sesiones sostenidas en diferentes salas de la instalación. Estas sesiones eran descritas como opcionales, pero el horario diario publicado en las áreas comunes dejaba claro que se esperaba participación. Había ejercicios de acondicionamiento físico conducidos en un gimnasio equipado con aparatos que se ajustaban a capacidad individual. Había conferencias educativas sobre temas que iban desde eficiencia agrícola hasta la historia de la expansión Tau. Había grupos de discusión facilitados por consejeros como Bior. Reuniones donde los prisioneros eran invitados a compartir sus pensamientos y sentimientos sobre sus circunstancias en un ambiente que era descrito como seguro y no juicioso. No asistí a ninguno de estos. Pasaba mis días en mi habitación o caminando el perímetro del patio, probando los límites de la correa invisible que nos mantenía contenidos. El patio se convirtió en mi refugio porque era el único espacio que se sentía incluso remotamente como el exterior, aunque sabía que el cielo arriba era artificial y las plantas estaban cultivadas para algún propósito que no entendía. Caminaba el mismo circuito cada día, contando mis pasos, memorizando el diseño, buscando debilidades o salidas que pudieran existir si miraba lo suficientemente duro. Había bancas colocadas a intervalos bajo estructuras de sombra, y a veces otros prisioneros se sentaban ahí, mirando a la nada, perdidos en pensamientos que solo podía adivinar. Un hombre mayor que yo, con cicatrices que sugerían toda una vida de servicio, se sentaba en la misma banca cada tarde y lloraba en silencio, sus hombros temblando, sus manos presionadas a su rostro. Nunca me acerqué a él. No sabía qué podría decir que no sonara como una mentira. Bior continuó visitando mi habitación cada pocos días, siempre educado, siempre paciente, siempre haciendo preguntas que se sentían diseñadas para pelar capas que no quería expuestas. Preguntaron sobre mi familia y les dije que no tenía familia excepto la tripulación de la Resolución, y estaban muertos o dispersos. Preguntaron sobre mis deberes a bordo de la nave, y describí las rutinas de mantenimiento de artillería y rotaciones de guardia con el desapego clínico de alguien recitando datos técnicos. Preguntaron qué creía sobre el emperador, y les di los catecismos que había memorizado en juventud, los versos sobre sacrificio y deber, y la vigilancia eterna requerida para contener la oscuridad. Bior escuchó todo sin juicio, y luego preguntó si esas creencias me habían traído paz. No respondí porque la pregunta se sentía como una trampa. La primera grieta en mi certeza vino durante la tercera semana. Estaba caminando por el patio cuando escuché canto, débil y distante,
viniendo de uno de los pasillos cubiertos que conectaban el anillo exterior a la torre central. La melodía era desconocida. Ni himno imperial ni ninguna canción que hubiera escuchado en las tabernas de la subcolmena de mi juventud, pero portaba una belleza extraña que me hizo pausar a pesar de mí mismo. Seguí el sonido y encontré una cámara pequeña donde un grupo de prisioneros se sentaba en un círculo suelto, sus voces mezclándose en armonía, liderados por una figura Tau que estaba al centro con sus manos alzadas en un gesto que sugería tanto dirección como invitación. Los prisioneros estaban cantando palabras que no entendía, pero sus rostros estaban calmados, casi serenos, y esa serenidad me perturbó más de lo que la ira o la desesperación habrían hecho. Me giré para irme y encontré a Bior detrás de mí, habiéndose acercado tan silenciosamente que no los había escuchado. Gesticularon a la cámara y preguntaron si quería unirme. Dije que no cantaba. Bior dijo que estaba bien, que la observación también era una forma de participación y que muchos prisioneros encontraban que las actividades comunales les ayudaban a procesar sus emociones. Pregunté en qué idioma cantaban y Bior dijo que era Tauba, la lengua común del Imperio Tau, y que los prisioneros la estaban aprendiendo como parte de su currículo educativo. Pregunté por qué los prisioneros necesitarían aprender el idioma del enemigo, y Bior me corrigió gentilmente diciendo que no eran enemigos, sino individuos en transición, y que el lenguaje era un puente hacia el entendimiento. Me alejé antes de que Bior pudiera decir algo más. Esa noche me quedé despierto, y pensé en los rostros de los cantantes. Cuán relajados se habían visto, cuán libres de la tensión que se enrollaba en mi pecho como alambre. Pensé en el hombre viejo en la banca que lloraba cada tarde, y me pregunté si había alcanzado un punto de quiebre que yo aún no había encontrado, o si simplemente era más débil que yo. Pensé en las preguntas de Bior y la manera en que nunca presionaban cuando me negaba a responder, nunca castigaban mi desafío. Solo hacían sus anotaciones y regresaban unos días después con nuevas preguntas que cavaban un poco más profundo. Pensé en la palabra transición y cómo implicaba movimiento de un estado a otro, como si el cautiverio fuera una condición temporal y el cumplimiento el punto final natural. Oré por fuerza, pero las palabras se sintieron mecánicas, como recitar un manual técnico en lugar de comulgar con lo divino. El segundo mes trajo cambios a la rutina. Nuevos prisioneros llegaron transferidos de otras instalaciones o capturados en escaramuzas de las que no sabían nada, y su llegada alteró el equilibrio frágil que se había formado entre aquellos de nosotros que habíamos estado allí más tiempo. Los nuevos prisioneros estaban enojados, desafiantes, gritando maldiciones a los manejadores y negándose a comer y atrincherándose en sus habitaciones hasta que los consejeros venían y les hablaban a través de las puertas en voces tan calmadas y constantes que podrían haber estado leyendo un reporte del tiempo. Envidiaba su ira porque era limpia y sin complicaciones, y odiaba que mi propia ira se hubiera embotado en algo más cercano a resignación. Me decía que estaba esperando mi momento, aguardando una oportunidad que nunca vendría. Pero la verdad era que ya no sabía qué estaba esperando. Las visitas de Bior se volvieron menos frecuentes, pero más enfocadas. Comenzaron a preguntar sobre especificidades, sobre la doctrina que me habían enseñado, sobre las historias que me habían contado respecto a la divinidad del emperador y la necesidad de la crueldad del imperio. Preguntaron si alguna vez había cuestionado la ética de servir a bordo de una nave de guerra que bombardeaba poblaciones civiles o apoyaba campañas terrestres que resultaban en las muertes de miles de millones. Les dije que tales preguntas eran irrelevantes porque los enemigos de la humanidad no merecían misericordia y la voluntad del emperador era absoluta. Bior preguntó si alguna vez había conocido al emperador o hablado con alguien que lo hubiera hecho, y dije que la fe no requería evidencia. Bior dijo que eso era cierto, pero que la fe construida sobre información incompleta era frágil y que yo merecía tener acceso a todas las perspectivas antes de comprometerme a un solo camino. Trajeron una pizarra de datos cargada con archivos, textos y grabaciones y análisis históricos que presentaban al imperio desde perspectivas que nunca había considerado. Me negué a mirarla durante días, dejándola en el escritorio donde Bior la había colocado, tratándola como una granada viva. Pero la curiosidad es un veneno lento, y eventualmente la levanté,
diciéndome que solo echaría un vistazo al contenido para entender qué tipo de propaganda estaban usando. El primer archivo era una grabación de un guardia imperial describiendo un despliegue de legión penal donde soldados eran encadenados juntos y conducidos hacia adelante al fuego enemigo por comisarios con pistolas Volter. La voz del guardia era plana, exhausta, drenada de todo excepto la necesidad de hablar. Dijo que había creído en el emperador hasta que vio niños conscriptos en la línea y baleados por cobardía cuando se congelaron de terror. Dijo que al imperio no le importaba la humanidad, solo el control. Detuve la grabación y dejé la pizarra y miré la pared durante largo tiempo. Me dije que el guardia se estaba mintiendo o roto o nunca había entendido verdaderamente la necesidad del sacrificio. Me dije que atrocidades aisladas no invalidaban el propósito mayor. Me dije estas cosas, pero la voz seguía resonando en mi mente, plana, incierta y terrible en su honestidad. Levanté la pizarra de nuevo y abrí otro archivo. Un análisis estadístico de asignación de recursos imperiales, mostrando cómo la vasta mayoría de la producción del imperio iba al militar y el administratum, mientras ciudades colmena enteras pasaban hambre y plagas corrían sin control a través de instalaciones médicas subfinanciadas. Los números eran presentados sin comentario, solo datos crudos, y esa falta de retórica los hacía más difíciles de descartar. Durante las semanas siguientes, leí más los archivos, siempre diciéndome que estaba estudiando los argumentos del enemigo para refutarlos mejor, siempre encontrando nuevos detalles que me perturbaban. Leí sobre la integración Tau de múltiples especies en su imperio, cómo ofrecían tecnología y educación y autonomía a cambio de cooperación. Leí sobre los esfuerzos diplomáticos de la Casta del Agua, sus intentos de negociar con mundos imperiales solo para ser recibidos con escuadrones de ejecución y bombardeo orbital. Leí testimonios de exciudadanos imperiales que describían vida en asentamientos Tau, cómo tenían acceso a cuidado médico y educación y oportunidades de avance que el imperio nunca había ofrecido. Quería descartar todo como mentiras, pero el volumen puro de documentación, la consistencia de las cuentas, hacía el descarte cada vez más difícil. Bior notó el cambio en mí durante nuestra siguiente sesión. Preguntaron si había examinado los materiales, y admití que sí, aunque insistí que no cambiaba mi lealtad fundamental. Bior preguntó qué significaba la lealtad para mí, y dije que significaba mantener fe con aquellos que habían mantenido fe conmigo. Bior preguntó quién había mantenido fe conmigo específicamente, y encontré que no podía responder porque la tripulación de la resolución estaba muerta, y el imperio como institución nunca había conocido mi nombre. Bior dejó que el silencio se extendiera hasta que se volvió insoportable, y luego dijo que la lealtad a una idea era admirable, pero que las ideas podían ser examinadas y revisadas, y que hacer eso no era traición, sino crecimiento. Les dije que no quería crecer, quería permanecer quien había sido. Bior preguntó si era feliz con quien había sido, y me di cuenta de que no sabía cómo responder eso tampoco. Las sesiones de canto en la cámara pequeña se volvieron más frecuentes, o quizás simplemente me volví más consciente de ellas. Comencé a permanecer cerca de la entrada, no exactamente uniéndome, pero lo suficientemente cerca para escuchar, y gradualmente reconocí algunas de las voces como pertenecientes a prisioneros que había visto en el comedor o el patio. Una de ellas era una mujer llamada Kesa, que había servido como médica a bordo de una nave de transporte. Tenía ojos amables y una risa que sonaba como si viniera de algún lugar profundo y genuino. Y siempre me asentía con la cabeza, cuando nos cruzábamos en los corredores, aunque yo nunca la reconocía. Una tarde, se me acercó en el patio y preguntó si quería caminar con ella. Dije que prefería la soledad. Dijo que estaba bien, pero que si alguna vez cambiaba de opinión estaría por ahí. Se alejó antes de que pudiera responder. Me encontré pensando en Kesa más de lo que quería admitir. Parecía contenta de una manera que se sentía incorrecta, como si hubiera olvidado que era prisionera o se hubiera convencido a sí misma de que el cautiverio era aceptable. La observaba durante las comidas, cómo hablaba fácilmente con los otros prisioneros e incluso con el personal Tau, cómo sonreía cuando alguien hacía una broma u ofrecía una pequeña bondad. Quería odiarla por su contentamiento, pero en cambio sentí algo más cercano a la envidia. Una tarde, la vi sentada sola en uno de los bancos,
leyendo de una pizarra de datos, y me acerqué antes de poder convencerme de lo contrario. Pregunté qué estaba leyendo. Levantó la vista, sorprendida pero complacida, y dijo que era un manual sobre técnicas médicas Tau, que tenían métodos de tratamiento para condiciones que el Imperio consideraba incurables. Preguntó si quería sentarme. Me senté. Hablamos durante más de 1 hora, la conversación más larga que había tenido con alguien desde mi captura. Kesa me contó sobre su vida antes de la Armada. Crecer en una ciudad manufacturera donde la calidad del aire era tan pobre que la enfermedad respiratoria se consideraba normal y donde los niños trabajaban turnos de 12 horas a los 8 años. Dijo que se había unido al cuerpo médico porque ofrecía una salida fuera del mundo y la oportunidad de ayudar a la gente, pero que los recursos disponibles para los médicos de la Armada eran mínimos y la mayor parte de su trabajo involucraba clasificar bajas y decidir quién valía la pena salvar. Dijo que había visto morir gente de infecciones que podrían haberse prevenido con antibióticos básicos, de heridas que podrían haberse tratado si los suministros no hubieran sido desviados a campañas más importantes. Dijo que cuando los Tau le ofrecieron la oportunidad de realmente practicar medicina en lugar de solo gestionar la muerte, había sentido alivio mezclado con culpa. Pregunté si se sentía como una traidora. Kesa consideró la pregunta seriamente, su expresión pensativa, y luego dijo que no sabía si la palabra traidora aplicaba cuando la cosa que traicionaste nunca te valoró como nada más que un recurso. Dijo que el Imperio le había enseñado que el sufrimiento era noble y que el autosacrificio era la más alta virtud, pero que los Tau le habían mostrado que el sufrimiento era a menudo prevenible y que el autosacrificio solo era noble si lograba algo significativo. Dijo que aún estaba trabajando en lo que creía, pero que se sentía más humana aquí de lo que jamás se había sentido a bordo de una nave que la trataba como desechable. No supe cómo responder a eso. Nos sentamos en silencio hasta que la luz se desvaneció y las estrellas artificiales aparecieron en el domo sobre nuestras cabezas, frías y perfectas e incorrectas. Las sesiones de consejería se intensificaron durante el 4º mes. Bior comenzó a introducir escenarios hipotéticos preguntando qué haría si me dieran ciertas elecciones, cómo pesaría valores competidores, si creía que mis acciones pasadas habían sido justas o simplemente obedientes. Los escenarios nunca eran abstractos, siempre estaban basados en situaciones específicas como las que podría haber encontrado a bordo del Resolute. Preguntas sobre disparar a transportes civiles que podrían estar llevando fuerzas enemigas, sobre seguir órdenes que resultaban en bajas colaterales, sobre la ética del sistema de diezmo imperial que despojaba mundos de sus recursos y dejaba poblaciones para morir de hambre. Respondí defensivamente al principio, insistiendo en que la guerra requería decisiones difíciles y que la supervivencia de la humanidad justificaba cualquier medio. Bior nunca argumentaba conmigo directamente, pero hacía preguntas de seguimiento que exponían las contradicciones en mi razonamiento. Una sesión se destaca. Bior preguntó si creía que el emperador aprobaría el estado actual del imperio, las guerras interminables, la supresión brutal de sus propios ciudadanos y el estancamiento que había durado 10.000 años. Dije que el emperador había diseñado el imperio y, por lo tanto, debía aprobar su funcionamiento. Bior preguntó si pensaba que el emperador, como ser de inmenso poder e intelecto, habría intentado que su visión permaneciera sin cambios durante milenios, o si podría haber esperado adaptación y crecimiento. Dije que la especulación sobre las intenciones del emperador era herejía. Bior preguntó si negarse a pensar críticamente era lo mismo que fe, o si era simplemente miedo. Me levanté y dejé la habitación. Bior no me siguió, pero supe que habían dejado su punto claro. Comencé a asistir a las conferencias educacionales, diciéndome que estaba recopilando inteligencia, pero sabiendo en el fondo que estaba buscando respuestas a preguntas que ya no podía suprimir. Las conferencias eran enseñadas por eruditos Tau y a veces por exciudadanos imperiales que se habían integrado al imperio y cubrían temas desde xenobiología hasta análisis histórico hasta filosofía ética. Una conferencia examinó los orígenes del culto imperial y las formas en que había sido sistemáticamente construido por la eclesiarquía para controlar a la población mediante miedo e ignorancia. El conferenciante presentó fuentes primarias, documentos del imperio temprano que mostraban que el emperador mismo había rechazado la adoración religiosa y había intentado una sociedad secular racionalista.
El conferenciante nos pidió considerar qué significaba eso para la validez de la fe que habíamos sido criados para aceptar como verdad absoluta. Quería llamarlo todo propaganda, pero las fuentes eran verificables, los argumentos eran coherentes, y la presentación era entregada sin el fervor histérico que asociaba con predicación herética. El conferenciante no nos decía qué creer, sino simplemente exponía información e invitaba a sacar nuestras propias conclusiones. Después, durante el periodo de discusión informal, desafiando puntos con los que no estaba de acuerdo, pero también genuinamente tratando de entender la lógica siendo presentada. El conferenciante se involucró conmigo respetuosamente, nunca descartando mis preocupaciones, y para el final de la sesión, me sentí mentalmente exhausto de una manera que era casi satisfactoria. No había involucrado mi mente así en años, quizás nunca. El cambio sucedió tan gradualmente que no lo noté hasta que ya estaba completo. Comencé a dormir mejor, la tensión en mi cuerpo aliviándose mientras las semanas pasaban. Comencé a comer con más apetito, ya no viendo la comida como una tarea necesaria, sino realmente probándola y encontrando sabores que no había notado antes. Comencé a participar en las actividades comunales, no completamente pero en pequeñas formas, sentándome en las sesiones de canto o uniéndome a un grupo de discusión o ejercitándome en el gimnasio donde el equipo monitoreaba mi progreso y se ajustaba para ayudarme a mejorar. Me decía que solo estaba pasando el tiempo, manteniendo mi condición física para un escape que nunca vendría. Pero la verdad era que ya no estaba pensando en escape. Estaba pensando en lo que Kes había dicho sobre sentirse más humana aquí, de lo que se había sentido en el Imperio. Björn notó el cambio y comenzó a hablar sobre la siguiente fase de mi transición, una palabra que ya no me hacía estremecer. Explicaron que los prisioneros que demostraban estabilidad psicológica y disposición a integrarse podían moverse a una instalación secundaria donde recibirían entrenamiento vocacional y comenzarían a contribuir a la comunidad. Dijeron que el objetivo no era hacerme olvidar quién había sido, sino ayudarme a descubrir quién podría llegar a ser. Dijeron que tendría elecciones sobre qué tipo de trabajo quería hacer, qué tipo de vida quería construir, y que esas elecciones serían solo mías. Dijeron que la libertad no era solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de oportunidad. Pregunté qué pasaba con los prisioneros que rechazaban la integración y Björn dijo que permanecían en la instalación actual indefinidamente, cuidados y seguros pero limitados en sus opciones. La elección era mía. Pensé en esa elección durante semanas. Caminé el patio y me senté en mi habitación y asistí a las conferencias y hablé con Kesa y otros prisioneros que habían tomado sus decisiones o aún estaban luchando con las suyas. Pensé en el Resolute y la tripulación con la que había servido y los años que había pasado creyendo que el sacrificio era el único significado que la vida podía tener. Pensé en la voz monótona del guardia describiendo niños disparados por cobardía y los datos estadísticos sobre asignación de recursos imperiales y las fuentes primarias mostrando que el emperador nunca había querido ser adorado como Dios. Pensé en todo ello hasta que pensar se volvió insoportable. Y entonces pensé un poco más, porque esa era la única forma de atravesarlo. La decisión, cuando llegó, se sintió menos como una elección y más como una admisión de algo que había sabido por mucho tiempo, pero había estado demasiado asustado para reconocer. Le dije a Björn que estaba listo para moverme a la instalación secundaria. Preguntaron si estaba seguro y dije que estaba tan seguro como podía estar, lo cual no era lo mismo que estar seguro, pero aparentemente era suficiente. Hicieron su anotación en la pizarra y dijeron que se harían arreglos dentro de la semana. Preguntaron cómo me sentía y dije que no sabía. Dijeron que eso era comprensible y que no saber era a menudo el primer paso hacia la sabiduría. Me reí de eso, una risa real, y Björn sonrió de una manera que sugería que entendían lo absurdo de encontrar sabiduría en una prisión diseñada para remodelar toda tu visión del mundo. La transferencia sucedió una mañana gris cuando el cielo artificial estaba nublado para simular patrones climáticos. Empaqué las pocas posesiones que había acumulado, mayormente ropa y una pizarra de datos que Björn me había dado cargada con materiales educacionales, y caminé a través de la instalación una última vez, despidiéndome de Kesa y unos pocos otros que se habían convertido en algo como amigos. Kesa me abrazó, un gesto que se sintió alienígena pero no indeseado, y me dijo que estaba orgullosa de mí, aunque el orgullo parecía la emoción equivocada para lo que estaba haciendo. El anciano que lloraba en el banco estaba allí,
y me miró con ojos que estaban vacíos y no dijo nada. Me pregunté si alguna vez haría la elección, o si pasaría el resto de su vida sentado en ese banco, atrapado entre quien había sido y quien no podía soportar convertirse. La instalación secundaria era más grande y menos controlada, un campus extendido a través de varios kilómetros con talleres y residencias y espacios comunales que se sentían más como una pequeña ciudad que una prisión. Fui asignado a un dormitorio que compartiría con otros 3 expersonal imperial, todos más adelantados en sus transiciones, todos empleados en varios roles que apoyaban a la comunidad. Uno trabajaba en agricultura hidropónica, otro en mantenimiento de equipo, el tercero en cuidado infantil para las familias de trabajadores Tau estacionados en la instalación. Me recibieron sin juicio y me mostraron alrededor, explicando los ritmos del lugar, las expectativas, las libertades. Pregunté si había guardias y dijeron que había personal de seguridad, pero su rol era protección en lugar de confinamiento. Pregunté de qué nos estaban protegiendo y dijeron que de nosotros mismos mayormente, de la culpa y confusión que a veces llevaba a la gente al autodaño. Me dieron una elección de programas vocacionales y seleccioné mantenimiento técnico porque era lo más cercano a lo que había hecho a bordo del Resolute, y porque necesitaba algo familiar para anclarme. El entrenamiento era comprensivo y paciente, enseñado por ingenieros Tau que me trataban como estudiante en lugar de prisionero y que respondían mis preguntas sin condescendencia. Aprendí sobre sistemas que nunca había encontrado, tecnologías que hacían que la ingeniería imperial pareciera cruda por comparación, y me encontré genuinamente interesado de una manera en que no había estado interesado en nada durante años. El trabajo era satisfactorio de una manera que el mantenimiento de artillería nunca había sido porque estaba construyendo y reparando en lugar de preparar herramientas de destrucción. Las pesadillas llegaron durante el primer mes en la instalación secundaria. Me despertaba en la oscuridad con mi corazón acelerado y mi piel húmeda de sudor, fragmentos de sueños aferrándose a mi mente como telarañas. Soñaba con el Resolute ardiendo, con la tripulación gritando mientras mamparos colapsaban, con mis manos cubiertas de sangre que no se lavaba sin importar cuán fuerte frotara. Soñaba con la cara del emperador, severa y distante, juzgándome y encontrándome falto. Soñaba con mis padres, muertos desde que era niño, diciéndome que había deshonrado su memoria. Soñaba con Kesa, preguntándome si era feliz y mi incapacidad de responder. Los sueños me dejaban hueco y desorientado, y algunas mañanas apenas podía llevarme a dejar mi litera. La instalación tenía consejeros para esto, especialistas entrenados en manejo de trauma, y fui asignado a uno llamado Anel Elchi, quien se presentó simplemente como Shi, y quien escuchaba mis descripciones de las pesadillas sin ofrecer lugares comunes o soluciones fáciles. Shi dijo que la culpa era una respuesta natural a cambio profundo, y que los sueños eran la forma de mi mente de procesar pérdida. No solo la pérdida de mi vida anterior, sino la pérdida de las certezas que habían estructurado mi identidad. Dijeron que estaba de duelo y que el duelo no tenía cronología, ninguna forma correcta de moverse a través de él. Dijeron que la única salida era a través y que no tenía que caminar ese sendero solo. Pregunté si las pesadillas alguna vez cesarían y Shi dijo que podrían disminuir, pero probablemente nunca desaparecerían completamente. Que algunas heridas dejan cicatrices y las cicatrices son evidencia de supervivencia. Comencé a hablar más abiertamente en las sesiones de consejería, describiendo cosas que nunca había puesto en palabras antes. Hablé sobre mi infancia en la infracolmena, la violencia y el hambre y la forma en que la gente se trataba entre sí como obstáculos en lugar de seres humanos compañeros. Hablé sobre unirme a la armada como forma de escape, cómo había creído que el servicio al emperador daría significado a mi vida y cómo esa creencia había sido la única cosa manteniéndome funcional. Hablé sobre las contradicciones que había ignorado, la brutalidad que había presenciado y en la que había participado, la disonancia cognitiva que había manejado simplemente no pensando demasiado sobre lo que estaba haciendo. Sí, escuchaba y hacía preguntas y me ayudaba a ver patrones que nunca había reconocido, formas en que mi pasado había moldeado mi presente en maneras tanto obvias como sutiles. El trabajo se convirtió en un refugio. Me lancé al entrenamiento técnico, pasando horas extra en los talleres,
ofreciéndome voluntariamente para proyectos de reparación complejos, ganando reputación como alguien que podía resolver problemas que otros encontraban frustrantes. Los ingenieros Tau comenzaron a confiar en mí con más responsabilidad, y eventualmente fui asignado a un equipo trabajando en mantener la red de distribución de energía de la instalación, un rol que requería tanto habilidad técnica como la capacidad de coordinar con múltiples departamentos. Encontré satisfacción en el trabajo, en los resultados tangibles del esfuerzo, en el hecho de que mi labor estaba creando algo útil en lugar de destruir algo distante. Encontré satisfacción, y esa satisfacción trajo su propia culpa porque ¿cómo podía sentirme bien sirviendo al enemigo? Pero el enemigo comenzó a sentirse menos como el enemigo, mientras más tiempo permanecía. Trabajé junto a ingenieros Tau, que hablaban sobre sus familias y sus esperanzas para el futuro, y sus frustraciones con ineficiencias burocráticas. Todas las preocupaciones mundanas de gente ordinaria tratando de vivir vidas ordinarias. Comí comidas con ex personal imperial que había hecho la misma elección que yo, que hablaba sobre su pasado con tristeza, pero también con un sentido creciente de que habían encontrado algo mejor. Vi niños Tau jugando en los jardines comunales, riendo y persiguiéndose en juegos que se veían idénticos a juegos que había jugado de niño en la infracolmena. Vi todo esto y la propaganda que me habían enseñado, las historias de senos crueles que esclavizaban a la humanidad y aplastaban individualidad, comenzaron a parecer menos como verdad y más como el tipo de mentira que los imperios cuentan para justificar guerra interminable. Kesa visitó durante el 6º mes, transferida a la instalación secundaria después de completar su propia transición, y pasamos una tarde caminando por los jardines y hablando sobre cuánto había cambiado. Dijo que estaba trabajando en una clínica médica que servía tanto a poblaciones Tau como humanas, y que había tratado más pacientes en los últimos 3 meses que en años a bordo de la nave de transporte. Dijo que la diferencia era que aquí tenía los recursos para realmente sanar gente, en lugar de solo estabilizarlos lo suficiente para regresarlos al deber. Dijo que sentía que finalmente estaba haciendo el trabajo que siempre había querido hacer. Le dije que estaba contento por ella y lo decía en serio, aunque escucharla hablar sobre su contentamiento hacía mi propia ambivalencia sentirse más aguda. Preguntó si era feliz y dije que no sabía si felicidad era la palabra correcta. Dije que me sentía útil e involucrado y menos enojado de lo que había estado, pero que también sentía que había traicionado algo fundamental, aunque ya no podía articular qué era ese algo. Kesa asintió y dijo que había sentido lo mismo por mucho tiempo, que la culpa era como un peso que cargaba en todos lados, pero que eventualmente había comprendido que el imperio nunca le había preguntado qué quería, y nunca le había importado si era feliz, o realizada o incluso viva, mientras fuera útil. Dijo que elegirse a sí misma sobre el imperio no era traición, sino supervivencia. Quería creerle, pero la creencia requería un tipo de certeza que ya no poseía. La instalación comenzó a sentirse menos como prisión y más como un lugar donde simplemente vivía, lo cual era quizás el cambio más insidioso de todos. Despertaba cada mañana y seguía rutinas que se sentían naturales, comía comidas con gente cuya compañía genuinamente disfrutaba, trabajaba en proyectos que me daban sentido de logro, asistía a conferencias y discusiones que desafiaban mi pensamiento de maneras que encontraba estimulantes en lugar de amenazantes. Tenía libertades que nunca había poseído a bordo del Resolute. La libertad de elegir cómo pasaba mi tiempo, de perseguir intereses que no tenían nada que ver con función militar, de expresar opiniones sin miedo a castigo. Tenía todo esto, y sin embargo sentía que estaba perdiendo algo esencial, aunque no podía nombrar qué era. Bior visitaba ocasionalmente, verificando mi progreso, preguntando cómo me estaba ajustando, y durante una de estas visitas, les hice la pregunta que me había estado royendo durante meses. Pregunté si la instalación estaba diseñada para romper prisioneros o para rehabilitarlos. Bior consideró la pregunta cuidadosamente y entonces dijo que estaba diseñada para hacer ninguna de las dos, que estaba diseñada para ofrecer alternativas y que lo que los prisioneros hacían con esas alternativas era enteramente de ellos. Dijeron que el Imperio Tau
Creía que la mayoría de los humanos elegirían cooperación sobre conflicto si se les dieran opciones genuinas, que la lealtad construida sobre coerción era frágil, mientras que la lealtad construida sobre beneficio mutuo era durable. Dijeron que yo era prueba de ese principio, que no había sido roto o forzado, sino simplemente se me había mostrado una forma diferente de vivir, y la había elegido porque ofrecía algo que el imperio nunca tuvo. Pregunté qué pasaba con prisioneros que nunca elegían integración, que permanecían desafiantes hasta el final. Bior dijo que eran cuidados y provistos con necesidades básicas, pero permanecían en la instalación inicial indefinidamente, que el Imperio Tau no tenía interés en castigarlos, pero tampoco podía liberarlos si representaban un riesgo de seguridad. Dijeron que algunos prisioneros pasaban años en ese estado, encerrados en una lucha interna que nunca se resolvía, y que era un tipo de tragedia, pero una que el imperio aceptaba como el costo de tratar prisioneros humanamente. Pensé en el anciano en el banco, aún llorando cada tarde, y me pregunté si alguna vez encontraría paz, o si su desafío se convertiría en su prisión, mucho después de que los muros físicos dejaran de importar. La primera vez que usé las palabras bien mayor sin ironía fue durante una reunión técnica cuando estaba explicando por qué una reparación particular necesitaba ser priorizada para el beneficio de toda la instalación en lugar de solo nuestro departamento. La frase salió naturalmente y no me di cuenta de lo que había dicho hasta que vi a uno de mis compañeros de equipo sonreír y asentir en acuerdo. Sentí una sacudida de desorientación, una sensación de vértigo como si el suelo se hubiera desplazado bajo mis pies, y tuve que excusarme y salir afuera a respirar. Me paré en el jardín y miré el cielo artificial e intenté recordar por qué esa frase había parecido alguna vez herejía. Pero las razones se sentían distantes y abstractas, como algo que había leído en un libro en lugar de algo que había vivido. La comprensión que siguió fue peor que cualquier pesadilla. Comprendí que ya no creía en la divinidad del emperador. No podía señalar cuándo la creencia se había desvanecido. No podía identificar un solo momento de apostasía. Pero en algún punto en la acumulación lenta de preguntas y evidencia y perspectivas alternativas, mi fe simplemente se había evaporado como agua en vacío. Aún recordaba los catecismos y las oraciones y los rituales, pero ya no cargaban peso, ya no se sentían como verdad, solo se sentían como artefactos de un yo pasado que apenas podía reconocer. Sentí alivio ante esta comprensión, y el alivio me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Porque ¿cómo podía sentir alivio al perder la fundación de toda mi identidad? Confesé esto a Shi durante nuestra siguiente sesión y preguntaron cómo se sentía hablar el pensamiento en voz alta. Dije que se sentía como estar de pie al borde de un abismo, como si hubiera cortado el último amarre conectándome a quien había sido. Shi preguntó si quería retroceder del borde o si quería ver qué yacía más allá de él. Dije que no sabía. Y Shi dijo que no saber era aceptable, que no necesitaba tener todas las respuestas inmediatamente, que la transformación era un proceso, y los procesos tomaban tiempo. Preguntaron en qué creía ahora si no en el emperador. Y dije, creía en trabajo que ayudaba a la gente y en relaciones construidas sobre honestidad, y en la posibilidad de que la vida podía ser más que sufrimiento. Shi dijo que eso sonaba como una fundación sólida para significado. Y dije que no se sentía como suficiente. La etapa final de transición llegó durante el 9º mes cuando fui informado de que había sido aprobado para liberación de la instalación. La palabra liberación se sentía absurda, porque no me había sentido prisionero en meses. Pero el cambio formal de estatus venía con nuevas libertades y nuevas responsabilidades. Sería reubicado a un asentamiento en un mundo colonia Tau, donde trabajaría como contratista civil para la casta terrestre, manteniendo infraestructura y entrenando a otros humanos en habilidades técnicas. Recibiría un estipendio y vivienda y acceso completo a las amenidades de la colonia. Sería libre de viajar dentro de ciertas regiones y de construir una vida según mis propias preferencias. Sería en todo sentido práctico un ciudadano del Imperio Tau. La oferta debería haberme llenado de horror, pero en cambio sentí una especie de aceptación entumecida. Firmé los documentos que formalizaban mi estatus, asistí a la ronda final de evaluaciones para asegurar que estaba psicológicamente preparado para reintegración, empaqué mis pertenencias en una sola bolsa que contenía todo lo que poseía.
que se organizó una pequeña reunión para celebrar mi liberación, y me senté entre gente que se había vuelto amigos, y los escuché hablar sobre sus propios planes y sus esperanzas para el futuro, y me sentí desconectado de todo ello, como si me estuviera observando desde fuera de mi cuerpo. Alguien preguntó si estaba emocionado, y dije que suponía, aunque emoción no era la palabra que habría elegido. El transporte que me llevó al mundo colonia era cómodo y rápido. El viaje tomando solo unos pocos días a través de rutas que no reconocía, y más allá de estrellas que no podía nombrar. Pasé la mayor parte del viaje mirando por la ventana al vacío, pensando en los años que había pasado a bordo del Resolute, sobre la certeza que había sentido alguna vez, sobre el hombre que había sido, que habría considerado la muerte preferible al camino que había elegido. Intenté sentir arrepentimiento, pero el arrepentimiento requería creencia de que había hecho la elección equivocada, y ya no sabía cuál habría sido la elección correcta. Intenté sentir orgullo, pero el orgullo requería creencia de que había hecho una elección valiente, y no podía sacudirme la sensación de que simplemente había tomado el camino más fácil disponible. La colonia se llamaba Tolku, un asentamiento de tamaño mediano construido alrededor de un delta fluvial en un mundo con atmósfera respirable y clima moderado. La arquitectura era una mezcla de principios de diseño Tao y adaptaciones prácticas a las condiciones locales, edificios bajos con ventanas amplias y patios abiertos, infraestructura que zumbaba con eficiencia silenciosa. La población era mixta, Tao y humanos y varias otras especies que no reconocí. Todos se movían por las calles con la familiaridad casual de personas que pertenecían. Me asignaron vivienda en un distrito residencial cerca del barrio industrial, un pequeño apartamento con más espacio y privacidad de los que había conocido jamás, y pasé la primera noche sentado en el balcón, viendo la puesta de sol sobre el río y sin sentir absolutamente nada. El trabajo era exactamente como lo habían descrito: mantenimiento técnico y programas de capacitación, 8 horas al día con fines de semana libres y beneficios que incluían atención médica y planificación de jubilación y acceso a recursos educativos. Mis compañeros de trabajo eran amables y profesionales y me trataban como un igual a pesar de mi pasado. El asentamiento tenía bibliotecas y lugares de entretenimiento y jardines comunales, y todas las características de una sociedad funcional. Asistí a algunas reuniones sociales, hice algunos conocidos. Me establecí en rutinas que deberían haberse sentido cómodas, pero en cambio se sentían vacías. Era libre y estaba seguro y era productivo y completamente vacío. El vacío persistió durante meses. Seguí los movimientos de vivir, haciendo mi trabajo competentemente, manteniendo mi apartamento, haciendo ejercicio regularmente, comiendo comidas equilibradas, todos los comportamientos de un individuo bien adaptado. Pero por la noche me paraba en el balcón y miraba las estrellas y me preguntaba en quién me había convertido, y si el hombre que había sido habría reconocido esta versión de mí, o solo habría visto a un traidor usando su piel. Pensaba en la Resolute ardiendo, y la tripulación gritando, y las oraciones que había dejado de decir, y la fe que había perdido. Y no sentía nada excepto una vaga sensación de que debería sentir algo, pero ya no sabía cómo. Siene me había advertido que esto podría suceder, que la ausencia de estructura externa podría ser desorientadora, que la libertad sin propósito podría sentirse como ir a la deriva. Me habían sugerido que encontrara comunidades o causas que resonaran conmigo, que construyera nuevas conexiones para reemplazar las que había cortado. Lo intenté. Me uní a una organización de voluntarios que proporcionaba ayuda en desastres a asentamientos afectados por catástrofes naturales. Asistí a conferencias sobre temas que iban desde ingeniería hasta filosofía y xenobiología. Incluso me uní a un grupo de meditación que practicaba técnicas adaptadas de múltiples tradiciones culturales. Nada de eso llenó el vacío. Nada de eso me dio la sensación de significado que había perdido cuando dejé de creer que el emperador estaba observando y juzgando y preocupándose por mis elecciones. Una noche me encontré en un bar frecuentado por ex personal imperial, humanos que habían hecho la misma transición que yo y que se reunían para compartir historias y apoyarse mutuamente a través del proceso continuo de redefinirse. Me senté en una esquina y los escuché hablar sobre sus experiencias, la culpa y el alivio y la confusión, y me di cuenta de que todos estaban luchando con las mismas preguntas que yo.
Un hombre mayor y con cicatrices dijo que a veces soñaba que estaba de vuelta a bordo de su nave y se despertaba decepcionado al encontrarse en una cama cómoda, en un mundo pacífico. Una mujer con ojos aumentados dijo que ya no rezaba, pero a veces se sorprendía susurrando los catecismos cuando estaba estresada. Un joven apenas salido de la adolescencia dijo que sentía que le habían dado una segunda oportunidad en la vida, pero no sabía qué hacer con ella. Hablé por primera vez en ese grupo y dije que sentía que había cambiado una prisión por otra, que había escapado del confinamiento físico e ideológico del Imperium solo para encontrarme atrapado en una libertad que no sabía cómo usar. Dije que ya no creía en el emperador, pero no había encontrado nada para reemplazar esa creencia, y que la ausencia se sentía como una herida. Dije que estaba agradecido por la seguridad y la oportunidad y la ausencia de sufrimiento, pero que la gratitud se sentía como una obligación más que como una emoción genuina. Los demás asintieron y compartieron sentimientos similares, y el reconocimiento de que no estaba solo en mi lucha ayudó, pero solo un poco. El asentamiento tenía un pequeño santuario mantenido por la casta del agua, un espacio tranquilo donde individuos de varias tradiciones podían venir a reflexionar o meditar, o simplemente sentarse en silencio. Comencé a visitarlo en las primeras horas de la mañana antes del trabajo, no para rezar porque ya no sabía a quién o a qué rezar, sino para sentarme y pensar e intentar procesar la maraña de emociones que no podía articular. El santuario no tenía íconos ni altares, solo muebles simples y ventanas que daban a un jardín, y la ausencia de simbolismo religioso se sentía tanto liberadora como aterradora. Una mañana un anciano Tao que mantenía el santuario se sentó a mi lado y me preguntó si necesitaba hablar. Dije que no sabía qué necesitaba. El anciano dijo que ese era un buen lugar para empezar. Hablamos durante más de una hora, el anciano haciendo preguntas amables y escuchando sin juzgar mientras yo intentaba explicar la disonancia entre mi pasado y presente. La forma en que me sentía culpable por no sentirme lo suficientemente culpable. La forma en que me sentía aliviado por escapar del Imperium, pero avergonzado por sentir ese alivio. El anciano dijo que la transformación siempre era difícil porque requería dejar ir el dolor familiar y las certezas familiares, y que los humanos especialmente luchaban con esto, porque el Imperium enseñaba que el sufrimiento era virtud y la certeza era fuerza. El anciano dijo que los Tao habían aprendido que la certeza era una ilusión y que aceptar la incertidumbre era el comienzo de la sabiduría. Dije que no me sentía sabio, me sentía perdido. El anciano dijo que estar perdido significaba que estaba entre destinos, y que estar entre destinos significaba que todavía me estaba moviendo. Pensé en esa conversación durante días, la idea de que todavía me estaba moviendo, todavía cambiando, todavía capaz de convertirme en algo que aún no podía imaginar, ofrecía una perspectiva que no había considerado. Había estado pensando en mi transición como algo que debería haberse completado. Un proceso con un punto final definitivo. Pero quizás era continuo. Quizás pasaría el resto de mi vida negociando entre quién había sido y en quién me estabas convirtiendo. Y esa negociación no era un fracaso, sino simplemente la condición humana. Quizás el vacío que sentía no era un hueco que debía llenarse, sino un espacio que debía habitarse. Un espacio donde podía construir significado pieza por pieza, sin el peso aplastante de la convicción absoluta. Comencé a involucrarme más intencionalmente con mi vida en Tolku. Asumí más responsabilidad en el trabajo, asesorando a nuevos técnicos y proponiendo mejoras en el sistema que aumentaron la eficiencia. Profundicé mi participación en la organización de ayuda en desastres, viajando a asentamientos que habían sido golpeados por tormentas o inundaciones y ayudando a reconstruir infraestructura. Asistí a eventos culturales y aprendí sobre arte y música y literatura Tao, encontrando belleza en formas que nunca había encontrado y apreciando la forma en que expresaban verdades que trascendían las especies. Hice amigos genuinos, personas que me importaban y a quienes les importaba yo, relaciones construidas sobre intereses compartidos en lugar de trauma compartido o doctrina compartida. Kesa me visitó durante mi segundo año en Tolku, ahora trabajando en una importante instalación médica en otro mundo colonia.
Pasamos una semana juntos, poniéndonos al día y explorando el asentamiento y hablando de lo lejos que habíamos llegado ambos. Ella dijo que parecía más centrado que la última vez que me había visto, menos perseguido por lo que había dejado atrás. Dije que todavía luchaba, pero que la lucha se sentía menos abrumadora, menos como ahogarse y más como nadar contra una corriente. Ella dijo que eso era progreso, y supuse que tenía razón. Hablamos sobre el Imperium y lo que recordábamos y lo que habíamos aprendido a olvidar, y acordamos que ninguno de nosotros podría volver atrás incluso si quisiéramos, que las personas que habíamos sido ya no existían. Una noche nos emborrachamos con una bebida local que sabía a fruta fermentada, y ella preguntó si me había perdonado a mí mismo. Dije que no sabía por qué necesitaba perdón. Ella dijo por sobrevivir, por elegirme a mí mismo, por dejar ir creencias que me estaban matando. Dije que estaba trabajando en ello, pero que el perdón se sentía demasiado simple, demasiado limpio, que lo que había hecho era más complicado que correcto o incorrecto. Ella dijo que tal vez ese era el punto, que el Imperium nos había enseñado a pensar en absolutos, y que aprender a vivir en los espacios grises era su propia forma de liberación. Ella dijo que se había perdonado a sí misma no porque creyera que había tomado la decisión correcta, sino porque creyera que había tomado la única decisión con la que podía vivir, y eso era suficiente. Los años pasaron y las rutinas se convirtieron en vida. Avancé en mi carrera, eventualmente liderando una división regional de mantenimiento que empleaba docenas de técnicos y apoyaba infraestructura en múltiples asentamientos. Desarrollé pasatiempos, aprendiendo a tocar un instrumento de cuerda que era popular entre la población humana y cultivando un pequeño jardín en mi balcón donde cultivaba hierbas y verduras. Formé vínculos románticos que no duraron, pero me enseñaron cosas sobre mí mismo que no había conocido. Asistí a los nacimientos de niños nacidos de amigos y a los funerales de quienes murieron por edad o accidente. El ciclo completo de la vida en una comunidad que se sentía cada vez más como hogar. Pero la pregunta nunca me dejó. Tarde en la noche, cuando no podía dormir, o durante momentos tranquilos, cuando mi mente divagaba, me encontraba pensando en la instalación y el proceso que me había traído aquí, y si realmente había elegido este camino, o si simplemente había sido moldeado por fuerzas demasiado sutiles para resistir. Pensaba en las preguntas pacientes de Bior, y los materiales educativos y las actividades comunales, y la forma en que todo el sistema había sido diseñado para hacer que la integración se sintiera natural e inevitable. Pensaba en los otros prisioneros que habían tomado decisiones diferentes, y si su desafío era coraje o terquedad, o simplemente una respuesta diferente a la misma situación sin salida. Pensaba en el Imperium y la brutalidad que había presenciado, y las mentiras que me habían enseñado, y las formas en que había participado en sistemas de opresión sin cuestionar, porque cuestionar habría significado confrontar verdades incómodas. Pensaba en el emperador, y si aprobaría en qué se había convertido la humanidad en su nombre, o si todo el edificio era una traición de su visión original. Pensaba en la fe y la certeza, y las formas en que podían ser tanto escudo como prisión, protegiéndote de la duda mientras te atrapaban en rigidez. Pensaba en todo ello y no llegaba a conclusiones porque algunas preguntas no tienen respuestas, solo el trabajo continuo de vivir con incertidumbre. Sien había tenido razón. Las pesadillas nunca se detuvieron completamente. Cambiaron de forma. Se volvieron menos frecuentes, pero ocasionalmente me despertaba en la oscuridad con el sabor de ceniza en mi boca y el sonido de gritos en mis oídos, restos de un pasado que se negaba a ser completamente enterrado. Aprendí a sentarme con esos momentos, a reconocerlos sin dejar que me definieran, a entender que el trauma deja marcas que se desvanecen pero nunca desaparecen completamente. Las cicatrices eran evidencia de que había sobrevivido, y la supervivencia, llegué a entender, era su propio tipo de victoria, incluso si se sentía vacía. En el 10º aniversario de mi captura, visité el santuario, y me senté en el mismo lugar donde había hablado con el anciano años antes. El jardín afuera había madurado, las plantas más llenas y más establecidas, y observé cambiar la luz mientras el sol se movía por el cielo, y pensé en la década que había pasado, y la persona en la que me había convertido. No era el hombre que había servido a bordo de la Resolute. No era el prisionero que había llegado a la instalación roto y desafiante. Era alguien más.
alguien que todavía no comprendía completamente, alguien que había aprendido a vivir sin certeza y a encontrar significado en el trabajo y las relaciones, y la satisfacción silenciosa de una vida vivida, sin miedo constante. Pensé en la pregunta que Kesa había hecho, si me había perdonado a mí mismo, y me di cuenta de que la respuesta era tanto sí como no. Había aceptado lo que había hecho y las elecciones que había tomado. Había dejado de castigarme por sobrevivir y por cambiar, y por dejar ir creencias que me habrían destruido. Pero el perdón implicaba una limpieza, una resolución que nunca sentiría. Cargaría el peso de mi pasado para siempre. El conocimiento de lo que había sido, y lo que había hecho y lo que había abandonado. Ese peso no era castigo. Era simplemente parte de quien era. El anciano me encontró allí cuando el sol se estaba poniendo. El mismo anciano, o quizás uno diferente. No podía saberlo. Se sentaron a mi lado y preguntaron si había encontrado lo que estaba buscando. Dije que había dejado de buscar y había comenzado a vivir, y que eso se sentía como progreso. El anciano dijo que eso era sabiduría, o al menos el comienzo de ella. Nos sentamos juntos en silencio cómodo, mientras la luz se desvanecía y las primeras estrellas aparecían en el cielo, estrellas que no eran el juicio distante del emperador, sino simplemente luces en el vasto universo indiferente, hermosas y sin sentido y suficientes. Dejé el santuario al caer la noche y caminé de regreso a mi apartamento por calles que conocía bien, pasando caras que reconocía, a través de una vida que había construido pieza por pieza, de los restos de todo lo que había perdido. Pensé en la instalación Tao y el proceso de transición, y si había sido rehabilitación o adoctrinamiento, o algo intermedio. Pensé en el Imperium y su crueldad, y si la crueldad al servicio de la supervivencia era diferente de la crueldad al servicio del control. Pensé en todas las preguntas que no tenían respuestas, y me di cuenta de que hacerlas era más importante que encontrar soluciones. Llegué a mi apartamento, y me paré en el balcón una última vez, mirando Tolku extendido debajo de mí. Las luces del asentamiento parpadeando como estrellas artificiales. El río reflejando las lunas. Toda la escena pacífica y ordinaria y completamente ajena al universo en el que había nacido. Pensé en el hombre que había sido, que habría elegido la muerte sobre esta vida, que habría visto esta paz como debilidad y esta libertad como herejía. Pensé en él con algo parecido a la simpatía, entendiendo ahora que su certeza había sido armadura contra un universo demasiado brutal para enfrentar sin protección. Pero la armadura podía convertirse en una jaula si la usabas demasiado tiempo. No sabía si la misericordia Tao era más amable que la brutalidad del Imperium, o si ambas eran simplemente formas diferentes de control, sistemas diseñados para moldear individuos en componentes que servían propósitos más grandes. No sabía si había sido roto o sanado, o simplemente cambiado más allá del reconocimiento. No sabía si el hombre en el que me había convertido era mejor o peor que el hombre que había sido, o simplemente diferente de formas que desafiaban el juicio moral. No sabía ninguna de estas cosas, y había aprendido a vivir sin saber. Lo que sabía era que estaba aquí, estaba vivo. Era libre de elegir cómo pasaba mis días y qué significado asignaba a mi existencia, y si quería seguir avanzando o permitirme hundirme en el vacío que a veces amenazaba con consumirme. Sabía que las elecciones eran mías y que tener elecciones era tanto regalo como carga, que la libertad significaba responsabilidad, y la responsabilidad era agotadora, pero también lo único que hacía que la vida valiera la pena vivir. Sabía estas cosas y eran suficientes. Las estrellas arriba eran frías y distantes e indiferentes, tal como siempre habían sido. Pero su indiferencia ya no se sentía como abandono, se sentía como espacio. Espacio para respirar, espacio para crecer, espacio para convertirme en algo que aún no podía imaginar. Me paré en el balcón y observé la noche profundizarse, y sentí el peso del pasado, y la incertidumbre del futuro, y el frágil presente donde existía entre ellos. Y pensé que quizás esto era lo que significaba ser humano. Cargar contradicciones y vivir con ambigüedad, y encontrar significado no en verdades absolutas, sino en el trabajo continuo de estar vivo.
Entré y cerré la puerta y me preparé para dormir, sabiendo que las pesadillas podrían venir pero que me despertaría de nuevo y continuaría el proceso de vivir. Y esa continuación era su propia forma de desafío tanto contra el Imperium, que había querido que muriera por él, como contra los Tao, que habían querido que fuera rehecho a su imagen. No era ni mártir ni converso, sino algo más desordenado y más complicado. Una persona que había sobrevivido al cambiar y que había cambiado al sobrevivir. Y esa supervivencia desordenada y complicada era mía. El último pensamiento que tuve antes de que el sueño me llevara fue que la instalación no me había roto ni me había salvado, sino que simplemente me había ofrecido una elección que siempre debería haber tenido. La elección de cuestionar y de cambiar y de vivir, sin el peso aplastante de la certeza. Si esa elección había sido manipulación o liberación, nunca lo sabría. Pero la había tomado, y me había traído aquí, y aquí era un lugar donde podía respirar y pensar y existir sin terror constante. Eso no era felicidad. Eso no era redención. Eso era simplemente vida. Y después de todo lo que había pasado, simplemente vivir se sentía como más de lo que tenía derecho a tener.